Hola, buenas tardes a todos, todas y todes. Muchas gracias por continuar con nosotros en este segundo coloquio de los estudios del Seminario de Estudios Permanentes sobre Corporalidades. En esta ocasión vamos a estar con el licenciado Eduardo Daniel Luevano Aguilar, que nos va a presentar un conversatorio que esperamos sea de su agrado y les haga cuestionarse bastantes cosas y aprender otras tantas. Daniel es licenciado en Etnología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Él ha colaborado en proyectos de desarrollo comunitario en temas de participación ciudadana y regeneración del tejido social en conjuntos habitacionales de vivienda social con el Infonavit. También en diversos proyectos de consultoría social con el sector público y privado, principalmente enfocados a la determinación de impacto en programas sociales. Daniel ha participado en la generación de políticas públicas culturales en el programa Cultura Comunitaria de la Secretaría de Cultura, planteadas desde la educación popular y las pedagogías libres. Participó en el diseño de la reestructura y cambio de política institucional de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, de la actual administración, y actualmente es maestrante. Eh, en este momento les voy a empezar a compartir la ponencia el material que preparó nuestro presentador del día de hoy. Daniel, muchísimas gracias por acompañarnos y voy a empezar a compartir. Si quieres, tú ya puedes hablar. Muchas gracias a todos los que nos acompañan también. Dale, muchas gracias Tania, muchas gracias a todos los organizadores y organizadoras del evento. Es un gusto poder estar con ustedes el día de hoy. Y pues me gustaría comenzar por presentar a muy grandes rasgos qué es lo que les quiero compartir el día de hoy. Es básicamente compartirles un poco de la experiencia que conllevó la realización de mi proyecto de tesis con respecto al Caminar Rarámuri. Creo que es muy ilustrativo cómo cierta parte de la antropología, cierta parte de las técnicas antropológicas se han centrado en el logos, en la palabra para poder generar un discurso alrededor del otro. Entonces, afortunadamente cada vez menos, se toma en cuenta ciertas partes de la corporeidad. Entonces, bueno, voy a comenzar. Primero va a ser como una pequeña lectura y ya después me gustaría poder hacer más un tema de preguntas y respuestas, de que si hay alguna inquietud pudiéramos compartirla todas y todos y todes juntos. Entonces, bueno, su forma de andar por los senderos es distinguible y totalmente diferente de mi forma torpe. El cuerpo es levemente echado hacia adelante, las manos pueden ir juntas hacia atrás, entrelazadas, y la cabeza sobresale un poco de la caja torácica. Cuando caminan en terreno plano, se camina con el cuerpo echado hacia el frente y la pisada se hace con toda la planta del pie, no caen con el talón. Cuando se camina de bajada, regularmente se baja brincando y apoyándose en las piedras. Se ancla el filo del pie en posición horizontal. Se centra el peso del cuerpo en una lista del guarache, como si se caminara con la parte externa del pie, muy parecido al movimiento que se hace cuando sin querer hay una torcedura o que se usa para el calentamiento de tobillos. El peso se dirige al lado derecho del pie derecho y al empeine del izquierdo. Se baja de costado, jamás de frente a menos que se corra. A diferencia de mi manera de bajar, ellos no echan el peso hacia atrás. Hay una curvatura en el estómago y la espalda que hace que el centro de gravedad sea más bajo. Ante las dificultades con que nos encara el trabajo de campo, nos vemos obligados a echar mano de recursos de los que tal vez no somos conscientes. Al observar y ser observados, poco a poco vamos tejiendo lazos de simpatía con las personas a nuestro alrededor. Pero, ¿cómo sucede esto si en muchos casos no estamos ni cerca de generar un vínculo? Intentaré responder esta pregunta compartiéndoles mi experiencia con las y los raramuris de Quirare, en el estado de Chihuahua. Desde algunas perspectivas, podría parecer que la descripción que les acabo de compartir es un dato accesorio para un proceso de investigación, información subjetiva. Sin embargo, en ella radica un importante dato etnográfico, en este caso, el papel del gesto como fuente imprescindible de comunicación y la simiente para aproximarse a lo que Martínez Ramírez, antropóloga de la UNAM, llama antropología rarámuri. Gracias a una aproximación de esta índole, podemos vislumbrar otra forma de teorizar y generar conocimiento, como diría Eduardo Viveiros de Castro. El objetivo es tomar ideas indígenas como conceptos y extraer las consecuencias de esta decisión.
Algunas veces tengo la impresión, tal vez errónea, de que en nuestra disciplina hay una gran inclinación a considerar el logos, asociado a la palabra, el pensamiento y la razón, como fuente privilegiada de acceso al conocimiento. Hay numerosos ejemplos de cómo las técnicas etnográficas están respaldadas en la lengua, entrevistas, biografías, diario de campo, registro de relatos o mitos. Y, aunque cada vez se avanza más en el campo de la antropología visual, existen relativamente pocas técnicas enfocadas a registrar todos otros tipos de información. Lo anterior es comprensible, ya que la información a la que me refiero, a saber, el gesto, la cinesis, la proxemia, la kinestésica, los olores, las experiencias táctiles o sabores, son difíciles de aprender. En comparación, en contraposición, la lengua es un poderoso transmisión de información que permite condensar extensas ideas y transmitirlas económicamente. Desde Aristóteles se anunciaba que hay otra manera de aproximarnos al humano. Pensadores como Marcel Mauss, Le Breton, Lerot-Gourhan, Brian Bistel, Edward T. Hall son creadores de categorías que se han trasladado a un campo de investigación que trata de entender lo que Adriana Guzmán, profesora de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, llama el baúl de lo prescindible, a manera de broma, y que comúnmente se agloba como lo no verbal. Bill Wistel define lo no verbal como un conjunto de signos, movimientos, olores, expresiones del rostro, mucho más complejos que el lenguaje humano y con mayor contenido en cuanto a lo que expresamos tanto voluntaria como involuntariamente, es decir, todo lo que hace referencia al cómo se dice. Es necesario señalar que, aunque hay trabajos en el tema, todavía es difícil desligarse de la hegemonía de la lengua. Ejemplo de esto es toda la gama de comunicación sensorial, olfativa, sonora, táctil, palativa, en la marcha, visual, gestal, la cinesis, la sinestésica, la proxémica, que muchas veces quedan anclado a lo verbal sin que se haya proliferado otro concepto que las abarque sin subordinarlas al habla. Con la finalidad de no seguir enunciando todos los tipos de comunicación y no reproducir la idea de la lengua como hegemónica, apostaré a llamar a toda esta gama de comunicación simplemente gesto. Retomando a Bert Bistel, en el texto Antropología de la Gestualidad, no tiene sentido separar la comunicación en hablada y comunicación gestual, ya que regularmente vienen juntas. En el mundo en que vivimos, cuando alguien transmite un mensaje a otra persona, no solo habla, también entona de cierta manera, su postura corporal es específica, se acerca o aleja del oyente, gesticula, mueve sus manos y, dependiendo de la circunstancia, transpira, emite cierto olor, aumenta o desciende la temperatura de su cuerpo. Todo esto sucede al mismo tiempo y regularmente de manera inconsciente. Dos preguntas que podemos realizar ante lo que he expuesto es ¿por qué poner atención a esta información cuando el lenguaje corporal depende del individuo? ¿O qué sentido tiene en la práctica etnográfica prestar atención a información tan específica como el gesto? Es necesario señalar que el gesto es objeto de interés antropológico, porque la comunicación del cuerpo y su espacio tiene un origen en la cultura, es decir, las formas de corporeidad y usos del cuerpo son transmitidos y aprendidos por los miembros de un grupo. Su análisis es posible mediante mediante una noción que Aristóteles planteó hace más de 2000 años, la mímesis, que puede dar cuenta del lenguaje corporal y su transmisión. No debemos entenderla como simple copia, sino en una actitud creativa que busca la representación, un espacio diferente. Es la representación del hacer humano o natural. Los seres humanos somos seres simbólicos, y si bien gran parte de la transmisión que se hace de generación en generación se hace a través de la lengua, no hay que olvidar que antes que seres sígnicos somos muy buenos imitadores y disponemos de una gran cantidad de habilidades que no pasan forzosamente por la lengua. Desde que nacemos, tenemos la facultad de usar aquellas capacidades que permiten la mímesis y poder aprender a comunicarnos y a crear otros tipos de lenguajes, por ejemplo, las señas de braille, las señas, el lenguaje de señas, el braille, entre otros. En esta misma sintonía, Marcel Mauss nos permite hacer inteligible lo que he señalado anteriormente mediante su concepto de técnicas corporales. Retoma el uso del cuerpo como herramienta y a sus acciones como prácticas que pueden ser colectivas e individuales. Según Mauss, todas las técnicas que se empleen son productos de la educación, como una forma de imitación de la autoridad. La persona adopta la serie de movimientos de que se compone un acto ejecutado, ante él o con los demás, y conjugan factores psicológicos, simbólicos y biológicos que no se pueden aislar. La técnica corporal es un acto eficaz tradicional, es decir, busca una retribución social por medio de la aceptación y un formar parte de, lo que llama eficacia, y es tradicional puesto que es transmitido por personas con una autoridad sobre el aprendiz generacionalmente.
El concepto de técnica corporal es bastante potente ya que nos permite no solo hacer un análisis cultural, sino también agrupar empíricamente formas de expresión del cuerpo iguales o similares dentro de una cultura. Lo más importante es que hay una educación y uso del cuerpo, pues son pues son producidos fisiológica, psicológica y culturalmente. El concepto de técnica corporal y la mímesis hacen una mancuerna de análisis del gesto en el proceso comunicativo y de representación social, no ligado solamente al individuo, sino con profundas raíces en la cultura de cada grupo. Nos permiten abordarlo para su estudio y como herramienta para poder explicar fenómenos de percepción en diversos temas. Ese es el poder del método etnográfico. Nos permite rebasar la frontera de la lengua y por medio de la observación participante, ser parte de un mundo de una o un otro. En muchos sentidos, el diálogo con forma de acercamiento al otro será mucho más difícil sin antes tener una gestualidad que nos comunique y que dé soporte a la lengua. Ahora pasamos a un terreno mucho menos abstracto para que pueda compartirles cómo operativizar esta propuesta. Advierto que estaremos fuertemente ligados a la evocación de la marcha, por lo que antes de comenzar a hablarles del camino Rarámuri, me gustaría retomar una cita de Le Breton. Caminar nos induce a las sensaciones del mundo, del cual nos proporciona una experiencia plena sin que perdamos por un instante la iniciativa. No se centra únicamente en la mirada, es extender corporalmente el conocimiento de un mundo inagotable de sentidos y sensorialidades. En específico, me gustaría compartirles una muestra de cómo aplicar lo antes presentado a partir de la antropología Rarámuri. Comenzaré por hablarles brevemente de las personas y del lugar donde realicé mi investigación. Kirar es habitado principalmente por Rarámuri, o gente de los pies ligeros, con quienes tuve el placer de compartir vida para la creación de mi tesis de licenciatura. Ellas y ellos forman parte de un grupo étnico que habita en el norte de México, principalmente en las cumbres y barrancas de la cadena montañosa llamada Sierra Tarahumara, en los estados noroccidentales de Durango, Sinaloa, Sonora y Chihuahua. Los y las Rarámuri se caracterizan por tener un patrón de asentamiento extendido que les permite mantener distancias amplias entre localidades. También por migrar estacionalmente. En Quirare, de las cumbres a las barrancas durante los meses de frío y viceversa, después del equinoccio de primavera y hasta diciembre. Todo esto se les considera una cultura seminómada, cuyas prácticas ligadas a la movilidad les permiten tener un entendimiento propio y diferente de aquello que llamamos territorio. Aquí en la presentación ustedes pueden ver una fotografía de Quirare y una pequeña representación, un mapita, un esquema, en donde se muestra la ubicación del lugar. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Para aproximarme, partí de un concepto que Goldman llama el no saber. En vez de explicar el territorio y su relación con la construcción de la persona desde una teoría específica y ajeno al modo de existencia Rarámuri, tal y como señala Hesper, utilicé el concepto de territorio como categoría descriptiva pero no analítica, y por ello recurrí a un concepto nativo, el Cahui, que hace referencia lingüística al mundo, universo o cosmos Rarámuri. Aquí es muy importante distinguir entre dos paradigmas. Hay una parte de la construcción de los objetos de investigación o de conocimiento que nos dicen que tenemos que anclarnos en una teoría, retomar los conceptos y poder generar una descripción o explicación de lo que observamos empíricamente. Si bien esto es importantísimo porque la teoría y la práctica teórica nos permite situarnos en una genealogía de conocimiento, también es importante poder distinguir entre los diferentes tipos de categorías que nos proponen las teorías. En este caso, por ejemplo, Hesbert propone que el territorio, aunque típicamente se ha utilizado como categoría de análisis de factores políticos, económicos, sociales y de diversa índole, no necesariamente tiene esta cualidad. Entonces, sí nos sirve para poder hacer descripciones. Y entonces, en este esquemita que les comparto, precisamente es un primer aproximamiento al territorio, a nuestra categoría de territorio para describir un hecho o una observación empírica. Entonces, a partir de esta observación, pues pude encontrar que existen diferentes niveles de organización o ordenamientos territoriales, en un concepto de Sariego, de José Luis Sariego, y cada uno de estos corresponden con una forma de organización social, una forma económica,
modo económico, una modo de organización política. Entonces, no me quisiera abundar mucho en esta parte, la podemos retomar si gustan en la parte de preguntas, pero es importante pues distinguir estas dos cosas. O sea, si yo hubiera partido de un saber, hubiera dicho, el territorio lo defino de tal manera y es esto y lo que encuentro es esto. Y hubiera generado mi análisis a partir de ahí. Pero sin embargo, elegí que en esta investigación iba a partir del no saber, del decir, bueno, existe toda una tradición disciplinar que me dice que esto, pero yo voy a partir de conceptos nativos. Entonces, voy a continuar. Podría decirse que el Cahuí es la Sierra Tarahumara, pero más que un entorno geográfico, es el sustrato de todas las relaciones y todas las experiencias que son posibilitadas por el Consejo, Sermón o el Nahuésari. ¿Qué es el Nahuésari? Es una de las prédicas más importantes para las rarámuris, en las que el siriame, gobernador o gobernador, puede utilizar la palabra para transmitir el consejo o el bien caminar. Es una noción muy grande, rarámuri, este del Nahuésari. Es una prédica que hace el líder, no solo político, sino religioso, de un grupo, de un colectivo rarámuri, para poder enmarcar los valores de un colectivo, de un grupo de rarámuris. Entonces, es una noción muy importante. También es el referente para la existencia de una variedad de seres humanos, no humanos y más que humanos que guardan relaciones y distancias que permiten el mantenimiento del cosmos. La práctica del caminar permite constituirse como ramo. Lo que se expresa el Cahuí son las veredas, representaciones materiales de los vínculos que se extienden por toda la sierra y más allá de ella. Asimismo, en el marco del contexto del caminar camino, fue imprescindible para la gente de Quirare retomar al menos 3 sentidos de este concepto que evoca la marcha. El primero está ligado a las ideas de ir, recorrer, pasear, tanto en su acepción de trasladarse como en la de estar en un lugar. El segundo está ligado a la forma correcta o incorrecta de hablar, pensar, actuar, que en lengua rarámuri sería garanata, transmitida por el consejo de los mayores y de los ancestros. Por último, el tercer sentido tiene que ver con una explicación del cosmos, de su propósito e identidad como rarámuri, una forma de caminar que es exclusiva de este pueblo. Entonces, resumiendo esta parte, el concepto de caminar desde la antropología rarámuri tiene estos 3 sentidos. El primero, la noción de ir, caminar, ir, un desplazamiento. Pero también tiene una forma moral. Y más que el desligarla del cuerpo, está inscrita totalmente en el cuerpo porque es una forma de producción de la persona. Entonces es un pensar, actuar, hablar que no están distanciados. Para los rarámuri no tiene sentido, no entienden muy bien cómo nosotros, por ejemplo, podemos escuchar canciones de José Alfredo Jiménez. Ellos dicen, no entendemos por qué ustedes evocan tanto en su pensamiento o en su palabra a la tristeza. O sea, porque su pensar, el actuar y el hablar no están separados. Entonces, al ustedes estar evocando esa tristeza, pues son tristeza. Y la tristeza es una enfermedad que es como complicada en el mundo rarámuri. Entonces, este es el Garanata, un camino, pero moral. Y el tercero, que es el concepto de caminar, que es la noción de camino, que tiene que ver con una forma o ya un campo moral, ya una noción mucho más amplia, que es transmitida por el consejo y que configura un colectivo rarámuri. El primer sentido de caminar está asociado a la práctica cotidiana en la vida rarámuri, que discurre durante las visitas, pastorear chivas, trasladarse de la cumbre a la barranca y viceversa, recorrer la sierra o dar paseos por el cerro. Por el continuo desplazamiento, una de las normas de etiqueta al llegar a algún lugar es preguntar de dónde se viene o por dónde se ha caminado. También es común, aunque no en Quirare, que las veredas estén señalando con grandes mantículos de pequeñas piedras que fueron arrojadas por caminantes en sus incesantes recorridos. Caminar también está relacionado con la cualidad lingüística del rarámuri como lengua. Los sujetos y objetos siempre tienen una posición respecto a algo. Uno camina hacia algún lugar, de algún lugar, lento, rápido como chabochi, como rarámuri, camina por lajeros, camina por un camino real, por ejemplo, un tipo de camino, agachado o erguido, en los sueños o en la vigilia. Lo mismo pasa con los lugares. Tal como afirma Rodríguez López, los caminos y veredas se vuelven referentes espaciales para nombrar y reconocer, desde lo lingüístico, una ubicación en el mundo.
Entonces, esta noción del caminar ir no es solamente el desplazamiento, implica toda una serie de reconocimientos del territorio a partir del cuerpo y en el cuerpo. Entonces, es una noción importante. En cuanto al segundo sentido del caminar, el camino Garanata, Rodolfo García Otto Raramuri de Quirare dice que cuando alguien muere va al cielo si caminó bien, tuvo buenos pensamientos, trabajó, platicó sin pelear, dio buenos consejos. Esas personas suben. Los que pelean y no caminen bien, Unorúame, que es el equivalente a Dios, no es exactamente eso, pero Honorúame, los castiga y no pueden subir. Se quedan y son devorados por los churumpelos, que son unos pajaritos muy específicos que hay en la sierra. Pero ¿de dónde surge el buen caminar? El pensamiento es una materia divina que fue otorgada a los seres humanos a través del consejo original de Honorúame. Es el conjunto de normas de conducta. Este consejo ha sido transmitido de generación en generación a través de la palabra, reproduciendo el camino de los antepasados, es decir, la costumbre, y es enseñado de mayores a menores. De acuerdo con Victoria de Quirare, este se relaciona con el Garanata, o bien pensar, actuar, hablar. La función de la autoridad tradicional es recordar al colectivo aquello que es bueno para todos, que viene del consejo primordial de Noruame. El Siriame, a través del Nahuesari, tiene la misión de transmitir cómo caminar bien. El tercer sentido del caminar también está íntimamente ligado con el Nahuesari y el consejo, aunque en vez de ser una acción individual como el Garanata, refiere a una forma de existencia y de vinculación colectiva con el cosmos. Vivir como Raramuri implica respetar el camino de los ancestros que fue señalado por un Oruame, a través del mito y el ritual. El ejemplo más claro surge cuando se pregunta por las danzas. De acuerdo con De Velasco y Carlo Bonfiglioli, son vistas como un trabajo para el mantener el orden del cosmos. Es común que la falta de cosechos, la degradación ambiental, los conflictos sociales, la violencia o la pérdida de la cultura rarámuri se experimenten como una consecuencia de no cumplir con estas responsabilidades. José García, habitante de Quirare, me compartió cómo no hacer fiesta para el dios, danzar y en general no caminar como Rarámuri había provocado que todo lo malo pasara en Quirare. Pérdida de costumbres, falta de lluvias, poco trabajo, mayor violencia, disputas entre los miembros de la comunidad. Él percibía que en otros lugares la lluvia había sido buena y la vida era mejor porque la gente de Rarámuri continuaba con la tradición y no olvidaba el camino de los ancestros. Ese tercer sentido hace referencia a la noción de camino planteada por Martínez Ramírez. De acuerdo con la experiencia de campo, la noción de caminar remite a rutas inscritas en la sierra y también es la expresión de diferentes campos de moralidad. Todos estos caminos mantienen un tipo de continuidad a partir del hacer, esto es, de cómo se transita. Aquello que los hace análogos antes que su materialidad física o ética es la experiencia de su recorrido, ya que la forma en que se anda constituye el camino mismo y al caminante. Esta idea es de Martínez Ramírez. En síntesis, el camino permite describir campos de moralidad de diferentes modos de existencia. En nuestro caso, el Rarámuri y Chavoche. Aquí me gustaría detenerme un poco, porque desde una noción esencialista se pensaría que los Rarámuris pues, son un grupo homogéneo o un grupo que comparte ciertas características, pero cuando uno empieza a plantearse desde otro lugar y desde otros conceptos qué es una persona rarámuri, lo que encuentra es que la diversidad es lo común en los rarámuri. Ellos, por ejemplo, distinguen claramente de los rarámuri de Samachique, los rarámuri de otro, y se encuentran claras diferencias. Entonces, no es posible desde el pensamiento del caminar asumir una homogeneidad rarámuri. Hay un camino de los ancestros que es común al pueblo rarámuri que marca un marco ético del ser rarámuri en los mitos. Pero ya en la práctica, el caminar es lo que distingue y lo que te forma o te permite construirte como rarámuri. Entonces, tanto el caminar entendido como estas tres nociones, que tiene que ver con la marcha específica, o sea, el acto de caminar, está muy referido en la forma de concebir el mundo a una forma de hacer. Entonces, por ejemplo, está el modo de hacer rarámuri, que tiene que ver con determinadas actividades. Y también hay otros modos de hacer. Por ejemplo, si hablamos de una diversidad de rarámuri, está el modo de hacer pagótame. El pagótame es el bautizado. Entonces, hay una forma de hacer y de ser pagótame.
En contraposición, existe un hacer del rarámuri cimarroni, del pagote cimarroni, que es el que no está bautizado, es decir, aquel que rechazó el bautismo en el marco de la evangelización jesuítica. Entonces, son dos formas diferentes de ser rarámuri que no existen más que en continua vinculación. Es decir, cuando un pagótame se refiere a un cimarroni, siempre lo va a mencionar como alguien muy diferente. O sea, incluso que estén, los dos son rarámuri y entienden el rarámuri y se ven como diferentes. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los chabochi. Los chabochi es una categoría que utilizan los rarámuri para referirse a todo aquel que proviene de la cultura europea o mestiza. Entonces, chabochi significa como barbado. Entonces, hay un camino, hay una forma de caminar del chabochi. Esa forma de caminar, nuevamente, o sea, no es solamente la marcha física o esta capacidad intelectual, esta capacidad moral, es todo un constructo que tiene que ver, por ejemplo, con algo que les voy a hablar ahorita que se llama el camino tren o el camino carretera. Es un andar por un camino específico, de una manera específica. Sí. Entonces, bueno, la descripción del camino tren, realizada por Martínez Ramírez, ayuda a entender este tercer sentido del caminar. Al comenzar con la explotación del bosque en la Sierra Tarahumara, se creó un nuevo ser, el recurso madera, cuyo surgimiento posibilitó un conjunto de relaciones entre los seres que habitaban el Cahuí. Los árboles, que antes eran parientes de las y los rarámuri, se convirtieron en un recurso que se podía apropiar, matar o vender, y simultáneamente los cuerpos rarámuri y chabochi se transformaron en objetos que se rentaban por una cantidad de dinero. Esta nueva forma de hacer tiene sus propios seres y dinámicas. Es una expresión de un mundo diferente, otro campo de moralidad que creó para las y los rarámuri un nuevo tipo de relación, el asalariado patrón. Hay mucho que decir de la forma de conceptualizar el camino otro. Sin embargo, me gustaría volver al tema del concepto de camino para visibilizar cómo un gesto, el de caminar, tan aparentemente subjetivo e intrascendente, puede constituirse como una categoría de análisis poderosa cuando se le formula con seriedad en el marco de una traducción intercultural. Tan importante es la práctica de caminar que, además de describir una forma de relacionarse con el espacio a partir de la movilidad, permite crear referencias y toponimias. También se utiliza para describir la conducta de los individuos e incluso una variación de la moral colectiva que fue heredada por los antepasados. Permite abordar las formas de moralidad y dar cuenta de una red de relaciones que se extiende por la sierra e incluso más allá de ella, y que en su incesante variación no deja de crear vínculos, alteridades que se integran en colectivos y permiten un modo de vida en esa cultura. Caminar es una práctica, categoría analítica y campo de moralidad, siempre vinculado con las nociones como el garanata, por lo que remite al pensar, actuar y hablar de los individuos. También es una acción y forma de crear vínculos, siempre relacional, pues las cosas no suceden en el vacío, sino en contextos. Para ser tarahumara se requiere estar en contacto con el cahuí. Finalmente, también expresa una forma de ser y hacer. Un buen rarámuri es aquel capaz de mantener la tradición, quien promueve que los rarámuri siga existiendo. Mi experiencia de campo me permitió comprender que con la palabra kirare se designan al menos 4 lugares intrínsecamente ligados al caminar rarámuri y que son posibilitados en el cahuí. El primero hace referencia al ejido, cuyas formas de relación están tejidas por el modo de ver de los chaboche. El segundo, un asentamiento con los elementos necesarios para la reproducción biológica y cultural rarámuri, el rancho. El tercero, un conjunto de rancherías vinculadas por alianza, reciprocidad, ritual y parentesco, ranchería. Y finalmente, un conjunto de rancherías que se reconocen como un colectivo, pueblo. Aquí en este esquema que tenemos, podemos ver que hay dos grandes categorías. El espacio raramurizado, que es como la apropiación rarámuri del espacio, y la lógica del cahuí, las veredas en la sierra. Son dos grandes formas de conceptualizar el camino en el cahuí. El espacio raramurizado tiene que ver con el vitichí o rancho, que tratando de traducirlo como a nuestras categorías sería muy similar
a una casa que tiene diferentes elementos. Esa casa tiene un patio, tiene un corral, tiene un huerto, tiene una troje, pero sería como lo que nosotros consideraríamos como casa, ¿no? Eh, este Vitichi agrupa una serie de relaciones entre los rarámuris que tiene que ver con la diferenciación sexual del trabajo, que tiene que ver también con una diferenciación generacional. Y su característica más importante es que hay una prescindibilidad individual, pero una imprescindibilidad colectiva. Es decir, los rarámuri, el concepto de familia es inoperante en la cultura rarámuri. De repente uno puede llegar y se asume como parte de un grupo, en un vitichi. Entonces, como son seminómadas, típicamente habitan 6 meses en la cumbre, 6 meses en la barranca, y en ese tiempo pueden cambiar muchísimo las configuraciones de la gente que habita un vitichi. O sea, puede ser que incluso en la siguiente estación sea una configuración radicalmente diferente. Entonces, si bien los individuos o las relaciones entre los individuos no son muy importantes, o sea, si está el papá o si está la mamá o si está el tío, no es radicalmente importante, sí es importantísimo las relaciones para la cooperación. Es decir, que por ejemplo, pues los niños vayan por el agua, las niñas vayan por el agua, que haya, por ejemplo, que la mujer, o en algunos casos también el hombre, ya no es tan marcado, hagan tortilla, que se haga el tesguino, todo esto. Y la segunda parte tiene que ver con las veredas en la sierra, que nos marcan distancias y límites. Esta parte va a ser es muy importante, porque como les decía anteriormente, desde el estudio que yo hice, pues la noción esencialista de cultura no es muy operante, sino más bien lo que te permite entender las diferencias entre colectivo rarámuris es la diferencia que hay en el sermón. O sea, este campo de moralidad nos permite decir, la gente de Quírare no se asume como parte de la gente de Samachique, pero tiene que ver con un distanciamiento, una variación del consejo original de Unoruame. Es decir, hay una forma específica de ser y de caminar en Quírare que es diferente de la forma de caminar de Samachique. No quiere decir que ambas no, o sea, ambas guardan ciertas similitudes, pero también variaciones. Y eso es súper importante porque algo necesario para entender los modos de relacionamiento es la variación, al menos con los rarámuri. Entonces, bueno, la ranchería pues es un conjunto de ranchos y de repente podría pensarse pues que es una agrupación geográfica, simplemente uno dice, bueno, es un conjunto de ranchos y ya, no hay mayor problema. Error. La parte geográfica creo es la menos importante para la descripción de estas categorías. Tiene que ver con distancias. O sea, una ranchería se conforma principalmente por varios tipos de relaciones. Por ejemplo, el parentesco. Hay, ciertamente hay familias, o bueno, grupos de parentesco, rancherías, pero también las herencias. Con los rarámuris se hereda en ambos lados. Es una herencia, a tanto heredan los hombres como heredan las mujeres. Entonces, más bien tiene que ver con una adscripción al grupo más que con una diferenciación sexual de la herencia. Y movilidad estacional. También, o sea, hay un continuo desplazamiento donde uno, por ejemplo, necesita construir un rancho, que es esto del espacio, raramuriar el espacio, es decir, aplanar para aplanar un terreno o desmontarlo para habitarlo. Entonces, el pueblo, que tiene que ver con un colectivo, es una variación del modo de ser rarámuri. O sea, si nos tuviéramos que poner una imagen mental, sería como si hubiera una red enorme y cada uno de los nodos es un modo particular de ser rarámuri, que no es equiparable a otro más que a través de ciertas características. Entonces, por ejemplo, Kirar es un colectivo, la gente de Samachique es otro colectivo, la gente de Nogorogachi es otro colectivo. Entonces tienen características específicas cada uno de ellos, tanto en rituales, como en danzas, como en los mitos que se cuentan, como en los nahuésalis que se profiesan. ¿Sí? Entonces, lo que nos permite agrupar a un colectivo es la presencia de un camino colectivo que se expresa a través del nahuésali, que es el sermón. Y finalmente, el ejido, que muchas veces y por muchos antropólogos y antropólogas se ha caracterizado como una imposición del gobierno federal, igual que el pueblo se dijo, es una creación
de la colonia. Y si bien hay evidencia para decir que esa configuración fue propuesta por los jesuitas o por el Estado-Nación mexicano, pues también sería un poco o muy injusto pensar que la gente somos entes automáticos y que solamente estamos receptivos a las cosas que nos proponen y que no creamos cosas a partir de aquello en donde nos encapsulan. Entonces, estas nociones, a pesar de que tengan nombres en español y que parezcan remitir a una historia, tienen que ver con el camino rarámuri. Hay una forma en que se entiende en la cultura rarámuri. Y este ejido tiene que ver con el camino otro, es decir, el camino chavoche. Y está marcado por las fricciones y por una separación, por una variación que es como contrapuesta. Se ve el rarámuri como un extremo de una escala y el chavoche como un radical otro. Por favor. Bueno, esto realmente creo que ya es la parte más de carnita de lo que los quiere platicar. Ya todo lo demás fue como un choro introductorio para que vieran cómo se fue construyendo el tema. Estos mapas creo que son pues realmente la propuesta. Estas líneas amarillas que ustedes pueden ver son las veredas. Esas veredas, esto que ven aquí en diferentes colorcitos, es un vitichí, un rancho. Se puede decir que es el espacio o el ordenamiento territorial de la unidad doméstica. Es el espacio que se correspondería con una forma social que es la unidad doméstica. Ahí típicamente, no es así en todos los casos, pero típicamente pues es algo que nosotros consideramos como la familia, es la unidad de reproducción, es el papá, la mamá y los hijos, y agregados que se dan. No es tan así, como les acabo de decir, o sea, es una metáfora, es una traducción, una posible traducción, porque en este vitichi pueden ser, incluso me llegué a encontrar parejas homoparentales, o sea, entonces no es en esta idea de la familia cristiana, como se debe conseguir el vitichi, pero sí comunidad de reproducción. ¿Por qué? Porque se reproduce tanto la reproducción biológica como social, o sea, cultural. Es ahí, en ese espacio, en donde se dan todas las pautas para poder aproximarse al modo rarámuri. Entonces ahí están los elementos que lo conforman espacialmente y la parte importante tiene que ver con el cercado y las veredas. Cada vitichi está cercado y de repente uno puede caer en el pensamiento de que tiene que ver con separarse del exterior, o que tiene que ver con un adentro y un afuera, o que tiene que ver con limitar los terrenos de un espacio. Y si bien todos esos son términos funcionales y en la gran mayoría sí tiene que ver con eso, también marca eh, una importante diferenciación entre las formas en que las unidades familiares se conforman. Todas las veredas conducen siempre a un lugar que tiene que ver con un contacto entre las ramas. Es decir, por ejemplo, las veredas te llevan a otros ranchos, te llevan a los templos, te llevan al contacto con las instituciones del gobierno federal y tienen diferentes nombres. Por ejemplo, esta veredita que comunica a un rarámuri con otro rarámuri, pues es vista como una vereda. Pero cuando comunican con instituciones del gobierno federal o con casas de chavochi se les llaman caminos de mulas. Son diferentes, incluso están marcados de manera diferente porque, pues, por el propio desarrollo de los caminos, pues, se les da cierto mantenimiento y son diferentes. Cuando uno va a la sierra, los rarámuri siempre te van a cuestionar una cosa. Se te van a decir, te llevaría por el camino de los rarámuri, pero no lo vas a poder aguantar. Siempre te dicen eso. O sea, es así como de, me gustaría llevarte por el camino de los rarámuri, pero no creo que tú seas apto para poder caminar por ahí. Y ya cuando los caminas dices, claro, o sea, pues es que van por la sierra y a veces son muy escarpados y hay una forma de manejo del cuerpo que nosotros no estamos habituados. Entonces, bueno, esto es lo que les quería platicar acá. Siguiente, por favor. Entonces, es importante captar cómo el caminar y esta parte de la gestualidad no es solamente un discurso sobre el cuerpo, sino está anclado a toda una noción descriptiva que nos permite entender
muchos elementos de la cultura rarámuri. El segundo es esta parte de la ranchería. Como les decía, aquí, por ejemplo, traté de representar, o más bien representé, los diferentes grupos familiares que conforman una ranchería, los elementos de parentesco. Eh, Típicamente los elementos de parentesco son importantes para ver cómo se van conformando las rancherías. Entonces, te permiten saber hacia dónde se van a mover ciertos grupos en la movilidad, en los ciclos de cumbre y barranca, y pues también nos dan cuenta de muchos elementos del uso del espacio. Pasamos a la siguiente. Este, por ejemplo, es uno de las representaciones que realicé sobre el ciclo de cumbre y barranca en Quirare. Los colorcitos tienen que ver con los grupos familiares, con aquellos que se remiten como parte de un mismo grupo familiar o grupo de parentesco. Y pues se puede ver cómo van migrando a diferentes lugares. Por ejemplo, el rojito que estaba en Quirare mira a Huírabo o a Huimaibo. El naranjita se va a otro que se llama el Pandito o también a Huimaibo. Y esto te va hablando de cómo se va dando la herencia. Hay gente que produce o acondiciona ciertos espacios para generar ranchitos o sí, pues, terrenos de cultivo. Y entonces eso los va heredando a las siguientes generaciones, ya sea sus hijas o sus hijos. Y estos pues van marcando los ciclos entre cumbre y barranca. El siguiente, por favor. El tercero es, ya nos vamos un poquito a comprender el caminar ya desde la relación con los Chabochi y podemos ver que el territorio ahora se demarca ya geográficamente, se rompe o más bien se transforma esta manera de ver las veredas como formas de comunicación y más bien tenemos ahora zonas, territorios. Y entonces está el ejido de Quirare que está comunicado por el tramo carretera Kiril-Huachochi eh, en el marco de un polígono ejidal. Entonces, este camino carretera va a ser, es todo podría parecer que es una carretera. La carretera, es una plancha de concreto. No. La plancha de concreto es toda una serie de relaciones que se han gestado en la Sierra Tarahumara y que conllevan toda una nueva forma de entendimiento con los Chabochi. Lo que les platicaba del camino tren es el camino carretera es muy similar. O sea, no es lo mismo que el camino tren, pero es muy similar. Entonces también nos habla de una forma de caminar. De hecho, cuando uno va también a la sierra y le dices a la gente que caminemos por la carretera, ellos te dicen, por supuesto que yo no voy a caminar por la carretera. O sea, uno, porque es cansadísimo, y dos, porque te vas a morir. O sea, pues ir bajo el sol en una plancha de concreto la pisada cambia. Y después cuando empiezas a observar como la gestualidad y la forma en que se orienta el cuerpo, empiezas a ver que la pisada cambia. Es cansadísimo caminar por carretera en contraposición a caminar en terrenos con desnivel o con otro tipo de elementos. Entonces, bueno, el camino carretera es toda una serie de relaciones y seres específicos. Continuamos con la siguiente. En particular, este camino carretera tiene como algunos, podríamos llamarle instituciones desde nuestro lenguaje o algunos bastiones, algunos, pues instituciones que permiten el relacionamiento de las y los rarámuris con aquello que llaman los chabochi. Entonces es, por ejemplo, los abarrotes, que provisionan cierto tipo de artículos y cuya mediación es este objeto llamado dinero, que para ellos pues es como un ser, como cierta, que establece una relación muy diferente que se establece, por ejemplo, con otras formas culturales como el corima, que es como lo que nosotros, o en el sur se le conocería como trueque o intercambio, pero el corima es toda una noción también filosófica muy profunda. Con la supo, que tiene que ver también con la compra, con la venta de productos. El templo cristiano, que también propone otra forma de relacionarse
el templo católico. Hay una contraposición entre esas dos formas de relacionamiento. El templo cristiano propone ciertas dinámicas entre los Raramuri y el templo católico otros. Y entonces, por ejemplo, por ponerles, y no ahondar demasiado porque ya no me queda demasiado tiempo, el templo cristiano, el tipo de relacionamiento que propone es generar una sociedad rarámuri en donde se exalten los valores y se promueva el trabajo. En contraposición, en el templo católico se llevan a cabo las fiestas. Las principales fiestas es un lugar de ritual, es un lugar donde se hacen las tesguinadas. Entonces, típicamente, por ejemplo, la gente del templo cristiano no les encanta ir al templo católico porque dicen que promueve todos los o algunos de los vicios rarámuri, como por ejemplo la embriaguez, la violencia. Y los del templo católico pues dicen que los cristianos quieren degradar los rarámuri porque quieren adoptar otra forma de ser que no corresponde con lo que ellos consideran que es lo rarámuri. La escuela albergue, Huitláhuac, que es también pues es una escuela primaria, un kinder también, que marca también otra forma de relacionarse y ahora no lo marca a lo mejor en cuestiones de rito, pero sí lo marca en cuestiones de escolaridad. Está el rarámuri que no estudió y que no es tan fácil que se comunique con el mundo chavochi, y están los rarámuris que le llaman achavochados, que son estos rarámuris que han estado en contacto con el mundo con el mundo chavochi y que empiezan a cambiar o a variar en su forma de, de actuar, de ser. Ajá, la siguiente, por favor. Y esta es una representación de lo que les hablaba de los colectivos. Quizá en la enunciación no logre ser muy claro, pero todas las rancherías, estos puntitos que pueden ver así, Huimay, Boaguira, Chahuiroco, Oxésar, Rainarachi, son rancherías. Entonces, esas rancherías típicamente acuden al llamado de cierto siriame. El siriame es el gobernador, es como quien es elegido para poder llevar a cabo ciertas actividades que tienen que ver con un colectivo grande. Entonces, es parte del gobierno tradicional, por ejemplo. Entonces, aquí, por ejemplo, en Kirare, todos estos se reconocen como parte del colectivo de Kirare. Y ellos mismos mencionan que tienen diferencias, por ejemplo, con la gente de Coyachic. Y ya una vez que uno empieza como a indagar, se da cuenta que pues no solamente son diferencias porque están en diferentes ejidos, o porque son diferentes pueblos, o porque es un padre diferente el que los catequiza, sino por toda una serie de formas de ser rarámuri. La fiesta de Kirare es diferente de la fiesta de Coyachic, tiene elementos diferenciadores, ¿sí? Ritual y simbólicamente. Pasamos a la siguiente. Muy bien, entonces, bueno, no sé, hasta aquí me gustaría como dejar mi intervención de monólogo y más bien ver si hay alguna duda que les haya, o alguna idea que les haya provocado mi presentación y pues con gusto la podemos platicar. Muchas gracias, Daniel. Una disculpa por el retraso que hubo en el cambio de las presentaciones, como que se trababa un poco el compartir pantalla y no era tan rápido, pero sí fue muy ilustrador el que nos fueras relatando y nos fueras explicando poco a poco esto que estabas tratando de mostrarnos, sobre todo para las personas que no conocemos la Sierra Tarahumara y que pues no estamos tan familiarizados con las personas Raramuri. Entonces, vamos a pasar a una pequeña ronda, conversación, unas preguntas tal vez. Hace ratito vi que ya había una pregunta en el chat. Eh, Joan Francisco Matamoros te manda saludos. Dice que muchísimas gracias por tan espléndida presentación. Él lo que quisiera es consultarte sobre qué papel juegan procesos más amplios y globales como el narcotráfico y extractivismo en los modelos de vida que nos presentas, ya que él tiene el presentimiento de que estos fenómenos justamente los atraviesan en su residencialidad, vecindad y colectividad. Por otro lado, ¿qué hay con toda esa gente rarámuri que migra a Ciudad Juárez y a la ciudad de Chihuahua? ¿Qué pasa con ellos y con sus modos de vida?
Claro. Es bien interesante esta pregunta que nos hace, que comentas, porque precisamente hay toda una serie de investigaciones que tienen que ver con el chumari, bueno, no el chumari, con el narcotraficante y cómo se conceptualiza desde el modo del punto de vista de los rarámuris. Y precisamente desde la antropología rarámuri se ve que es un tipo de chavochi. O sea, marcan un tipo de relación diferente con el narco que con el chavochi normal. Pero es como les decía, es un campo de variaciones. Entonces, estos fenómenos de globalidad pueden ser entendidos desde la teoría Raramuri, desde la antropología Raramuri, y puede dársele un giro a la interpretación que se hace, por ejemplo, desde propuestas como las que ha desarrollado François Battant o François Lartigue. Empiezan a colocar todo pues, el capitalismo y entonces ven cómo incide en la Sierra Tarahumara y entonces empiezan a ver cómo hay procesos de apropiación de cuestiones fundamentales como la agricultura o el bosque y empiezan a ver cómo el capitalismo empieza a divergir o a implantarse en un contexto específico. Entonces, creo que esas investigaciones son muy importantes, muy enriquecedoras en la descripción que hace, pero de repente desde esta postura que yo les estoy presentando, no logras entender cómo es que el Rarámuri está contemplando no refuncionalizando, readaptando, reelaborando esta forma de ser Rarámuri en el contexto del narcotráfico. Porque precisamente creo que los estudios hasta ahora han estado muy abocados en identificar las problemáticas sociales, inscribirlas en un marco pues, teórico y darle cabida y la descripción de conceptos y contextos. Con respecto a la otra parte de, de la movilidad, precisamente es un tema que yo quería trabajar que todavía estoy pensando si trabajo en mi maestría, es el tema de la migración. Desde la antropología rarámuri o desde los estudios de la gente que ha estado en la Sierra Tarahumara, siempre se ha hablado de migración a las ciudades. Desde la antropología rarámuri yo lo que encontré es que no sé si podamos aplicar el concepto de migración. ¿Por qué? Porque el Cahuí no es solamente la Sierra Tarahumara, sino comprende toda una serie de elementos que están alrededor, como por ejemplo la ciudad de Chihuahua. Yo no sé si la ciudad de Chihuahua para los rarámuris sea una cosa que está radicalmente lejos. Por ejemplo, dicen, es muy normal que yo me vaya a Cuauhtémoc y regrese, o que me vaya a Chihuahua y mis hijos los mande para que se eduquen en la Sierra Tarahumara. Hay toda una serie de movimientos que forman parte de la vida rarámuri y que de repente en este proceso de exotización se han visto como que, no, si va a la ciudad de Chihuahua es porque está entrando al mundo de vida chavochi. No necesariamente, o sea, porque el mundo de chavochi forma parte del Cahuí rarámuri. O sea, ya está conceptualizado ahí. No hay que distinguir entre lo rural y lo urbano y lo de la ciudad y los pueblos. Está dentro del Cahuí rarámuri. Entonces, si hay migración, por ejemplo, solamente me encontré un caso de migración que fue una persona que se fue a Estados Unidos, un solo caso, en el lugar donde yo estuve, y que ellos sí dijeron, es que se fue, salió del Cahuí y se fue a Estados Unidos y murió allá y incluso muchas veces se piensa que la migración está asociada con un poco el dejar de ser raro, porque uno empieza a caminar en otros sentidos. Entonces, eso con respecto a esto. Y sí, o sea, por ejemplo, si uno va al Oasis en Chihuahua, es una reproducción, es un rarámuri diferente, un rarámuri que le llamarían achabochado, pero sigue siendo parte de los rarámuri. No es que haya un rarámuri de la sierra y un rarámuri de la ciudad. Es un rarámuri igual que la variación se da entre dos pueblos de de la rarámuri alta y de la rarámuri baja, pues se da entre la localidad del Oasis y Kirare, por ejemplo. Muy bien, Daniel. También la doctora Alejandra Aguilar te quería hacer una pregunta. Pues preguntas y comentarios. Daniel, me Échale. pareció muy, muy buena tu presentación y muy interesante, porque efectivamente estás siguiendo un hilo conductor que efectivamente nos da corporalidades, ¿no? Casi siempre nos asomamos a cuerpo y corporalidades desde ciertas categorías que ya traemos, ¿no? Y eso pues no lo podemos evitar de todos modos, aunque ahorita
tú sigues un hilo conductor que encontraste que es muy importante en la cultura rarámuri. Y me parece que eso le da efectivamente otra visión a la etnografía. Eh, no sé si tú conoces el trabajo de Steven Feld, por ejemplo, sobre música y sonidos para entender los lugares. Y hay toda una literatura de places, no space, sino place, que me parece que te podría interesar. Y diciéndote esto, yo sé que por ahí lo mencionaste, pero me gustaría que te expandieras un poquito más en las relaciones con otros seres, como lo dijiste, seres no humanos, humanos, en estos caminares, porque estoy casi segura que además eso hace la diferencia entre no solamente grupos, sino también con los chavochis y probablemente con caminos de asfalto, con la migración. La migración efectivamente te va a dar otro caminar, estoy segura. Hace rato mencionaban pues, los proyectos extractivistas. Efectivamente, no es que estos trabajos no dejen ver las injusticias estructurales. Lo que deja ver es cómo los que viven en el lugar o con los que estamos dialogando viven esas. Es que las estemos dejando de lado y creo que tal vez ese también es el trabajo, partir de esas categorías nativas, ¿no? Pero estar en diálogo continuo con otras etnografías, con las etnografías tradicionales y cómo eso se va transformando desde una categoría como esta, como el caminar. A mí me pareció muy, muy bonita tu presentación, te felicito. Muchas gracias. Sí, de hecho, creo que con su pregunta no quise tocar ese punto porque es amplísimo, pero es bien interesante. Yo, por ejemplo, le puedo compartir algunos seres no humanos que son fundamentales para el entendimiento del caminar rarámuri. Por ejemplo, para la construcción de la persona, hay una diferenciación, pues, se puede decir que ontológica, entre el chavochi y el rarámuri. Está dada por la creación. Solamente hay un ser capaz de dar vida en el cosmos y un ser capaz de reproducirla en el cosmos. El ser que puede dar vida es Onoruame, que les decía que es como, en nuestra traducción sería Dios, pero no es Dios. O sea, una forma más aproximada de decirlo sería Anayagüari, que sean los ancestros. Es como lo que condensa todo lo que fue anteriormente y todo lo que permite la vida en el cosmos. Entonces, este ser, o estos seres, puede decir que estos seres, Onoruame y Yeruame, lo que hacen es que generan un cuerpo, Raramuri, con barro. Le insuflan el aliento divino y entonces se crea el Raramuri. En contraposición, el, en el mito se dice que el diablo es hermano de Dios, son hermanos de sangre. Entonces, el diablo quiso crear también a sus propios humanos y entonces barro, lo mezcló con cenizas y trató de darle al diablo. No está asociado con el abajo, está asociado con el inframundo, está asociado con las riquezas del suelo, con la fertilidad y muchas cosas otras. Entonces, engaña a Dios y Dios le da vida al chavoche. Entonces, para empezar, la concepción de los seres ya están diferenciados grandemente desde ahí. O sea, el diablo va a estar presente como ser no humano en todo el mundo rarámuri, en el Cahuí, por ejemplo. O sea, se dice, por ejemplo, que hay seres como las serpientes, que tienen que ver con el inframundo. Hay toda una serie de elementos que están asociados al diablo y que juegan con el rarámuri, pero no juegan en una realidad, como en nuestra cultura, en una relación demoníaca o malvada, sino más bien en una relación de poder muchas veces. O sea, por ejemplo, las serpientes acuáticas que están asociadas al inframundo, al agua, a la fertilidad, con el rarámuri tiene una relación como medio ríspida, porque si un rarámuri se encuentra con una serpiente, pues típicamente es porque va a morir o porque va a haber por ahí algo, pero también es una figura que da conocimiento. Entonces, hay toda una serie de relaciones sociales que se establecen con estos tipos de con los churumpelos, por ejemplo, que les platicaba. Son estos pajaritos que tienen que ver es una representación de los sucuruame, que son como los hechiceros que tienen pacto
con ciertas fuerzas del inframundo y que enferman a los rarámuris. Entonces hay toda una cosmogonía y todos los árboles incluso. O sea, los árboles, una forma de designar a los árboles es con el término de primo. Los árboles forman parte de la parentela rarámuri, igual que algunos animales como el oso. Entonces, incluso, por ejemplo, sí, o sea, son seres humanos, no humanos, que van relacionándose socialmente y que establecen también, igual que el chavoche establece como una diferenciación que permite al rarámuri ser un colectivo, existen estos otros seres que también le definen y que también se van configurando en función de ellos. Tu transformación conlleva la propia transformación del rarámuri. Por ejemplo, ellos dicen que cuando los árboles empezaron a decaer o se empezó a considerar que el árbol podía ser un recurso, entonces empieza a faltar la lluvia, empiezan a haber ciertas transformaciones del Cahui que empiezan a transformar la vida rarámuri. Y ellos dicen, nuestro deber, el único capaz de dar vida a través del alimento es el rarámuri. Esa es la misión sagrada del rarámuri, mantener el cosmos en orden. A través de las danzas, a través de caminar bien, a través de dar regalos al dios, a Onoruan. Entonces, cuando esa relación se rompe, empieza el desequilibrio y empieza el caos en el mundo rarámuri. Entonces, a pesar de que el chavochi, por eso es importante esta pregunta que hacía sobre por qué, por ejemplo, los narcos no... Porque ellos dicen, es que los narcos no son la razón de nuestro declive. No son quienes provocan que el mundo esté en caos. Quienes provocan que el mundo esté en caos somos nosotros porque hemos dejado que ellos influencien nuestra forma de vida. Entonces, ahí hay como una responsabilidad súper fuerte con el cosmos del rarámuri. Perdón, me extendí mucho. No, tú extiéndete lo que quieras. Tenemos tiempo todavía para recibir más preguntas y para que des las respuestas como las gustes dar. Muchas gracias, Daniel. Ahí tenemos 2 preguntas en el chat y yo también te voy a hacer una tercera. Pregunta Fernando, te felicita por tu presentación y lo que él quiere saber es si existen cuidados específicos o ejercicios por parte de las personas rarámuris para mantener o proteger su caminar. Esa es una. La otra es si el uso o la introducción de elementos como el calzado generan cambios en la percepción del caminar. Y no sé si quieres que te haga mi pregunta o primero respondes esas 2 y ya después te hago la siguiente. Primero respondo esas 2. Muy bien. Y la segunda pregunta es bien interesante. Voy a comenzar por la segunda. De hecho, ustedes pueden buscar en YouTube, hay una atleta, Lorena Martínez, parece que se llama. Ella es una corredora rarámuri que fue a un maratón, ultramaratón en Europa. Y muchos rarámuris comentan lo mismo, ¿no? O sea, uno puede buscar rarámuris, corredores en maratones europeos o en Estados Unidos. Y va a haber una constante. No usan tenis. O sea, ellos dicen, o sea, a pesar de que los patrocinadores les llevan los Nikes, dicen, no los voy a usar. ¿Por qué? Porque dicen, es que me canso con los tenis. O sea, no sirven para caminar. En esa palabra, pues, si uno lo lee de manera no simple, pero pues dice, ¿cómo es posible que algo que está diseñado ergonómicamente para que te canses menos o que está diseñado te haga cansarte más? Pero es que precisamente si remontamos que el caminar no es solamente la marcha, sino la marcha implica toda una serie de consideraciones éticas, morales, y te das cuenta que lo que están diciendo es, yo no quiero correr como tú, yo corro como rarámuri. Y correr como rarámuri implica usar lo que es el rarámuri, el nakarachi, el guarache. Entonces, ya cuando usas el nakarachi y vas a la sierra, te das cuenta que tu pisada cambia. O sea, puede parecer que, o sea, dices, no es cierto, o sea, caminar es caminar. No, o sea, caminar con el nakarachi tienen cierto filo, como están hechos de llanta, son pesados. Entonces, uno va caminando y de repente puedes encajar la llanta en el suelo de la barranca y eso te da más seguridad y más estabilidad al caminar. Entonces, bueno, fue un elemento que noté, seguramente hay muchos otros elementos que también se juegan ahí y que ellos típicamente no aceptan mucho el cambio de calzado. Con respecto a si existen específicos, sí,
O sea, sí existen cuidados específicos para mantener su caminar. Mm, Híjole, pues es que ahí sí es como, es una preocupación constante de las personas, al menos un poquito más, de más edad, porque menciono, por ejemplo, desde la alimentación. Yo, por ejemplo, una vez llegué con un raramo y le dije, ah, mira, tengo atún, ¿gustas? Y me volteó a ver y me dijo, esa es comida de chavochi. O sea, yo no como comida de chavochi? Ya después te das cuenta que sí comen atún, pero o sea, quizá la relación era la que no. Te dice, yo no voy a comer tu comida, yo no soy como tú. O sea, yo como como rarámuri. Entonces sí hay como una serie de consideraciones, pero más que oponer estos caminares, más bien hay que ver cómo se van entrelazando. O sea, porque sí hay pues, muchas interacciones y muchas cosas que muchos rarámuris retoman para su caminar. Y como es un camino individual, lo que les decía, o sea, podemos entenderlo como el gran caminar del camino de los ancestros, pero también hay un caminar individual. Entonces, a diferencia, por ejemplo, de los pueblos de América, de Mesoamérica, que el concepto de comunidad ha sido fundamental para poder hacer descripciones de ellos, con los rarámuri hay, si lo quisiéramos ver desde cierta perspectiva, mucho individualismo. O sea, por ejemplo, un niño no se le puede decir no vas. Si, por ejemplo, tú le dices, oiga, el niño me puede acompañar a tal lado, el papá te va a voltear a ver así como de, pues pregúntale. Pues a mí, ¿por qué me preguntas? Yo no soy el dueño del niño. O sea. Entonces, este proteger del caminar, pues tiene que ver mucho con un pensar, actuar, hablar, que tiene que ver con el individuo también. Ujú. Bueno, mi pregunta iba en guión también de situarte a ti como etnólogo, como chavochi en la sierra. Si podrías hablarnos un poco sobre tu experiencia corporal, estando ya allá y pues aprendiendo también los códigos de conducta y de gestos que mencionabas al inicio, porque supongo que igual eh, mencionaste que tú te pusiste de meta ir como casi casi un libro en blanco, entonces también supongo que este proceso de pues aprendimiento te llevó a ver reflejados cambios en tu corporalidad y en la manera en la que tú te manejabas. No sé si hay un antes o un después, si nuevamente, si fueras, cambiarías otra vez esta parte de tu corporalidad como investigador, o qué podrías decirnos al respecto. El no saber más que ser una postura en campo, que sí lo es, o sea, sí es como parto de anular o tratar de confrontar mis prejuicios, es más bien una postura teórica. Pero en cuanto a sí es bien interesante. Ya en mi experiencia personal, sí es muy interesante. Yo tenía una profesora que había ido a Kusarare, François Batán, y ella me decía, ya cuando yo fui a mi primera experiencia de campo, me decía, es que los rarámuris son muy complicados. Dice, son gente muy complicada. Dice, yo les hacía preguntas y no me respondían. O sea, no hablan. Y cualquiera que haya tenido una oportunidad de ir con algún rarámuri, pues, va a notar que efectivamente, o sea, hablar con ellos es complicado. Entonces, a partir de esa experiencia, yo me empecé a problematizar el tema del gesto. O sea, sinceramente fue a partir de ver que no iba a obtener resultados preguntando y preguntando y preguntando y preguntando y preguntando, como me habían dicho en clases. O sea, generar no, sí, las preguntas y dime qué es. Porque la gente me decía, sí, no, pues quién sabe, no sé. Y es todo lo que les sacamos. Entonces dije, pero yo sí sentía que me estaba comunicando. Entonces empecé a reflexionar en torno a, bueno, necesito callar. Y entonces me fue a caminar con las personas. Caminar, 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 caminar. Fue una experiencia corporalmente, entendí lo que Levi Strauss dice de que el cuerpo es un vector de aprendizaje, o el principal vector de aprendizaje. Porque entonces me di cuenta de cosas que no les platiqué, pero que en mi tesis expongo, que es las prácticas del silencio, la práctica del silencio y la práctica de la soledad.
Son dos conceptos rarámuri que son muy importantes para entender la ranchería, la configuración de la ranchería. No se los platiqué porque es muy amplio, pero eh, un rarámuri dice, no gastes tus palabras. O sea, si quieres ir por el camino, alimenta, o sea, trata de ir en silencio. O sea, pero a través del ir caminando con las personas vas generando un vínculo muy especial. No sé, o sea, yo por ejemplo con Candelario, con la gente con la que fui, de repente me decían, vamos a echarnos en tal lugar. Y en ese momento en que nos echábamos, me empezaba a contar una historia. Entonces, la práctica del silencio me iba enseñando a reconocer otros elementos que si yo hubiera estado empeñado en continuar con la oralidad, no hubiera podido descubrir. Y con respecto a la soledad, pues también, o sea, el Raramuri busca siempre estar en soledad. O sea, no, es una práctica. Entonces, también al observar que, por ejemplo, ellos si están comiendo y alguien llega, se coloca fuera del círculo de interacción, te va dando pautas de cómo ellos van concibiendo las relaciones. Entonces, observar eso y después hacerlo. Yo, por ejemplo, cuando llego a un grupo, típicamente me siento fuera, porque eso te da otra visión de lo que está pasando dentro de ese grupo. Entonces, son como adoptar formas corporales que parecen que no importan, pero que cuando las aplicas, te transforman la forma en que empiezas a ver las cosas. Entonces, eso diría, o sea, sí me transformó en tanto entendiendo que ciertas prácticas del cuerpo te llevan a la observación de cosas que no verías si te empeñas en siempre usar tu cuerpo de la misma manera. También le comenta la doctora Alejandra, parece que también podrías escribir sobre tu experiencia en términos de metodología corporal, ya que es justo donde el avance se atora en la comprensión de lo corporal. Al entrar por el gesto, ya apostaste al vínculo y no a las preguntas dirigidas. Creo que principalmente esta parte de la metodología corporal es riquísima la manera en la que lo ejemplificas y también creo que puede ser un aprendizaje que no se aplica nada más en este contexto de la Sierra Tarahumara que nos estás platicando, sino que también nosotros podemos aprender en otros contextos de investigación o en otros contextos sociales, porque al final de cuentas nuestros códigos gestuales nunca van a ser iguales. También la doctora Luz Nereida Pérez Prado tiene una pregunta. Adelante. Sí, hola. Sí, me interesó mucho tu presentación. Quiero hacerte una pregunta, comentario, y también me hago eco de la observación que te hizo Alejandra. A mí me parece que sería muy interesante que empezaras por ahí, por el silencio y la soledad al caminar. Sería una linda etnografía. La pregunta es, ¿conoces el trabajo de Daniel Lieberman? Él es un biólogo antropólogo de la Universidad de Harvard y él es un corredor de larga distancia. Ha escrito muchísimo sobre el cuerpo humano y creo que en el 2013 él tenía un año sabático y había hecho como su lista de deseos ir a una serie de lugares en el mundo donde hubieran comunidades de personas que caminaran largas distancias o corrieran a largas distancias, y ahí fue como llegó con los Rarumari y pasó mucho tiempo ahí, incluso terminó escribiendo un libro con un antropólogo social. Yo no conozco el libro, pero parece que es muy citado y tiene un artículo que publicó con muchas otras personas en Current Anthropology en el 2020. Pero sería muy interesante verlo desde la perspectiva de un biólogo antropólogo que además es corredor de larga distancia. Pero el comentario que a mí me llamó mucho la atención y fue una entrevista que lo escuché hace mucho tiempo, cuando él estaba hablando con uno de los Raromaris, un anciano, él le preguntó qué tipo de entrenamiento ellos seguían y al señor, al anciano, le pareció un poco complicada la pregunta. No tenía sentido para él. Dice, ¿cómo que un entrenamiento? Bueno, es que yo me entreno mucho para correr,
Y él le contestó que en la cultura Raumari no tendría sentido hacer algo que no tiene sentido. Digamos, corren porque van a algún lugar, porque es parte de su vida. Entonces, la idea de ser un corredor de larga distancia, correr por correr, no tiene sentido. Ese era mi comentario. Pero busca ese libro, seguramente te va a interesar. Y es un Muchísimas biólogo, gracias. antropólogo muy interesante. Muchísimas gracias. Lo voy a buscar. Muchas gracias, doctora Luz. También tenemos otra pregunta de Fernando. Continuando con la parte metodológica, ¿qué recomendaciones podrías darle a las personas interesadas en hacer etnografía corporal desde la teoría nativa, pensando en las personas que se están introduciendo en este campo? Mm, mm, es una cuestión interesante. Bueno, primero, o sea, creo que es fundamental hacer campo. O sea, creo que la parte em, sí, o sea, hacer campo desde cierta perspectiva. O sea, creo que esa es la parte fundamental de lo que yo encontré en mi trabajo. Ir armado con conceptos es muy útil para comenzar y tratar de ver ciertos patrones que tú identificas, pero también hay cualidades sensibles que escapan a, pues, a los temas más de aprehensión intelectual. Entonces, sí diría que de repente, como planteaba lo que les compartí, que de repente hay mucha prominencia en la academia por el logos, o sea, el entendimiento del discurso, de la razón, y típicamente, por ejemplo, yo no recibí un curso de rapport, por ejemplo. O sea, de cómo utilizar herramientas para poder aproximarte a las personas. Cosas que otras disciplinas sí generan. Nosotros no, a pesar de que nuestro método de investigación es la observación participante y se supone que es como lo que define mucho de nuestra práctica, no tenemos materias o técnicas que nos ayuden a ser más sensibles para el trabajo de campo. Y tampoco tenemos muchas materias, al menos en licenciatura, que nos ayuden a poder generar una redacción específica que se requiere para la etnografía. O sea, la etnografía es un tipo de escritura muy especializada. No es como generar un ensayo o generar otro tipo de escritura de la academia. Entonces, pues eso, creo que si te quieres aproximar, creo que es muy importante generar recursos desde la sensibilidad. Y no me refiero como a esta parte romántica de, no, y entonces la empatía y tengo que comprender a los demás a partir de mis emociones. O sea, sí, pero hay formas de aproximarse. O sea, hay técnicas para poder, por ejemplo, hacer aproximamientos a los vínculos, a los sentimientos de los demás. O sea, no es algo que surja de la magia o de, con cosas que se van desarrollando, igual que alguien de trabajo social va generando ciertas habilidades para poder hacer mediación, pues nosotros también podemos generar habilidades para aproximarnos desde una forma empática y respetuosa a las personas con las que queremos generar un vínculo. Entonces, eso con respecto a la parte de etnografía corporal. O sea, creo que es muy importante la técnica de eso, más que la teoría. Y con respecto a la gente que se introduce en este campo, pues manténganse abiertos. Creo que de repente es fácil que nosotros, como, con muchas comillas, investigadores, muchas comillas, queremos ir a descubrir el hilo negro de las cosas. Y más bien creo que a veces colocarse en un lugar de no saber, en un lugar de humildad, en un lugar de enséñame cuál es tu mundo, puede llevar a resultados muy diferentes. Entonces, porque ya no llegas con el, ah, sí, claro, es que la clase social de tal grupo que están, ah, sí, la relación de poder, y entonces, no, sí, la explicación de por qué son pobres, pues es porque la empresa transnacional, y a veces creo que hace falta otros tipos de aproximamientos. Entonces, creo que de repente suspender, que no eliminar, pero sí suspender esta vorágine
teórica e intelectual nos puede ayudar mucho a generar otros tipos de aproximamientos. Ujú. La doctora Luz tenía un comentario también sobre la diferencia entre correr con guarache y con zapatillas diseñadas para deporte. Doctora. Sí, una de las observaciones que hace Lieberman, él se dedica mucho a ver cómo ha cambiado el cuerpo humano y cómo la forma en la que nos conducimos en la vida nos lleva también a hacer las cosas de forma distinta. Pero una observación que él hizo es que cuando se camina, cuando se corre con guarache y la postura que tú describías, el impulso está hacia el frente porque la presión está en los dedos. Quienes han corrido o hacen hiking sabemos que lo que siempre se nos dice es que caminar bien, la postura, el peso tiene que estar en el talón, pero realmente con el guarache el peso está en los dedos, en los dedos de los pies. Y yo me preguntaba si esto es algo aprendido, porque estuve recordando, tengo una vecina que corre descalza y es de las personas rarísimas que uno ve corriendo descalza, independientemente de la temperatura que haya, ella está corriendo descalza. Y yo he notado que pese a que ella corre descalza, el peso de ella y el impulso también está en el talón. Pero bueno, menciono esto porque Lieberman también corrió con ellos y sí terminó la carrera y la terminó bien, pero él corrió también con guaraches. Y dijo que es que esa era una gran diferencia y que efectivamente implica el estar pensando en estarlo haciendo porque el cuerpo está acostumbrado, las personas que corremos o caminamos con zapatillas, estamos acostumbrados a poner el peso en el talón. Y si lo pensamos bien, la parte más débil que tendemos nosotros a tener en los pies son los dedos, los protegemos. Tenemos dedos muy débiles. Ese era mi comentario. Muchísimas gracias. Si no hay más preguntas, yo creo que ya podremos ir cerrando. Me parece que este ha sido un muy buen conversatorio. Yo me quedo con mucho de lo que nos compartió Daniel. Espero que ustedes también. Recuerden, bueno, por el día de hoy ya vamos a cerrar nuestras actividades. Muchísimas gracias, Daniel, por haber estado con nosotros y habernos compartido, pues, todo, parte de tu trabajo y parte de tu conocimiento. Nos encanta. También recuerden a todos los que nos están viendo y los que nos vayan a ver después que mañana iniciamos a las 10 de la mañana y por la tarde tendremos nuestra conferencia de clausura con la doctora Ann Johnson. Entonces, pues les agradezco nuevamente. Mi nombre es Tania Aguilar. Muchísimas gracias. Hasta luego.